Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En este video les voy a mostrar a detalle cómo dibujé el cabello de este retrato que ya subí al canal, pero la parte del cabello y la chamarra no se las expliqué. Y algunos de ustedes me comentaron que sí querían ver el tutorial, entonces les explico. Como este será un dibujo realista, no me interesa copiar cada detalle del cabello. Es decir, que no me voy a preocupar porque quede exactamente igual. Eso sería algo muy fastidioso, al menos para mí. Lo que voy a hacer es simular la textura de su cabello de una forma sencilla. Algo muy propio de este tipo de cabello son estos puntos blancos que son como pequeños brillos de los rizos. Y también son comunes estas partes más oscuras, que son las que le dan profundidad al cabello. Primero me voy a ocupar de crear una superficie llena de puntos blancos. Para eso voy a empezar cubriendo el área del cabello con garabatos de este tipo, dibujándolos en forma circular o elíptica. Voy a dibujar los garabatos con círculos o elipses pequeñas para que vayan quedando espacios en blanco que también sean pequeños. Estoy usando un lápiz 6B, tú podrías usar el lápiz más suave y oscuro que tengas. Procura no dibujarlos alineados, más bien serían como hileras curveadas. Así lo haré de la misma forma sobre toda el área del cabello. A mí me gusta dejar un pequeño espacio donde se une el cabello con la frente, para después hacerlo con más cuidado, porque si me bajo más de la cuenta, le termino recortando la frente y pues eso haría que mi dibujo pierda parecido a la imagen de referencia. En esta área el cabello es más corto y se alcanza a ver un poco el cuero cabelludo, esa la dejaré para después. Ahora sí, para que este espacio no quede tan cubierto como arriba, iré dibujando pequeñas curvas en posiciones aleatorias. Aquí empiezo a dibujar garabatos del mismo tipo que dibujé acá arriba, pero sin presionar tanto el lápiz. Ahora sí cubro esta área que dejé en blanco, pero con garabatos pequeños para poder controlar mejor el límite del cabello. Voy a difuminar solo esta área. Podrías usar un difumino, un hisopo o un pincel. Aquí no uso el pañuelo desechable porque se difuminaría demasiado y perdería la forma de los pelitos que ya dibujé. Voy a agregar otra capa de cabellitos, iguales que los de la primera capa, pero marcándolos más oscuros. Por ahora lo voy a dejar así y voy a continuar con la siguiente capa del cabello para oscurecerlo más. Iré dibujando el mismo tipo de garabatos que dibujé en la primera capa, pero un poco más grandes. Automáticamente se van a ir cubriendo algunas bolitas en blanco que quedaron de la primera capa. Algunas se irán cubriendo y otras quedarán aún más pequeñas. Esa es la intención.
Sigo presionando fuerte para que se vaya oscureciendo bien y no me quede el cabello grisáceo. En algunas partes dibujo garabatos más pequeños o más juntitos para que se vayan creando estas manchitas más oscuras. Ahorita ni siquiera estoy viendo la imagen de referencia, así que voy marcando pequeños garabatos más oscuros en posiciones aleatorias. Prácticamente los voy marcando donde me va dando la gana. Ahora sí voy a comenzar a ver la imagen de referencia y voy a marcar algunas de estas áreas más oscuras. Eso le va a dar aún más profundidad al cabello. No voy a intentar que tengan la misma forma, pero sí es importante que tengan forma de garabato. No vayan a marcarlos, por ejemplo, en forma muy circular. Esas manchas deben tener una forma irregular. A este punto el cabello ya se ve oscuro, pero la luz está reflejando demasiado sobre el grafito. Evalúa si te han quedado algunas áreas muy ralas. Si es así, simplemente agrega más garabatos. Si quieres oscurecer un poco algunas áreas donde resalten demasiado los puntos blancos, pásales un pincel o un difumino para que no resalten tanto. Para esto no vayas a usar un pañuelo desechable o papel porque se llevaría demasiado grafito y tendrías que volver a oscurecer. Listo amigos, en el siguiente video que espero subir mañana les explicaré a detalle cómo hice la textura de la chamarra. Espero que este video les haya sido de utilidad. Bye.